Muy bien, hermanos, abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio según San Marcos. Evangelio según San Marcos en el capítulo 1. Marcos es el segundo libro del Nuevo Testamento. Y como lo tienen en la mayoría de las Biblias, dice el Evangelio según San Marcos. La idea es que Marcos nos presenta el Evangelio de una manera un tanto distinta como lo presentan los demás evangelistas, y no es contradiciendo a los demás evangelistas, todo lo contrario, es complementando a los demás evangelistas. Y recordemos que Marcos nos presenta a Jesús como el siervo de Jehová, el siervo perfecto. Y todavía estamos en el capítulo 1 y básicamente estamos en la introducción del capítulo 1, aunque ahora en los versículos que vamos a trabajar en esta mañana, a meditar en esta mañana, que son 2 versículos básicamente, vamos a estar viendo ya el inicio del ministerio del Señor. En los primeros versículos encontramos cómo Marcos describe a Jesús, lo describe como Hijo de Dios, como Señor, lo describe como Todopoderoso. Habla acerca de un hombre que vino a presentar a Jesús, que fue Juan el Bautista. Nos habló también de la predicación de Juan el Bautista, que lo vamos a ver un poquito también en esta mañana, porque es relativo o relacional con lo que está haciendo Jesús en su inicio de ministerio. Pero luego Jesús es ungido y aprobado públicamente, y eso lo vimos la semana anterior con su bautismo y con su tentación. Vimos que Jesús fue ungido públicamente para iniciar, para hacer su ministerio, pero también fue aprobado públicamente en el desierto, allí con las tentaciones. Y esto nos indica, hermanos, que Jesús sí está calificado para hacer la obra que hizo. Una obra única, una obra de salvación. Amén. Hermanos, el único que puede hacer la obra perfecta de salvación es Jesucristo. Amén. Ese siervo de Dios, ese siervo de Jehová. Y esto nos debe ayudar a nosotros, hermanos, a que podamos valorar la obra de Cristo Jesús, pero también depender de Él en nuestras vidas. Somos tentados, hermanos, somos tentados posiblemente diariamente. Somos tentados muy constantemente. Las tentaciones que tiene cada creyente son tentaciones particulares. Cada creyente tiene sus propias tentaciones, tiene sus propias batallas, pero podemos descansar en que Cristo venció. Podemos descansar de que Cristo obtuvo la victoria. No descansar en nosotros, sino descansar en Él. En esta ocasión vamos a leer el versículo 14 y el versículo 15 de San Marcos capítulo 1. Son los versículos que vamos a estar observando en esta mañana. Aquí Él nos habla de algo importante y nos dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos, o el reino de Dios, se ha acercado. Arrepentíos y creed
en el Evangelio. Hermanos, estas son palabras expresas del Señor Jesús, y que el Señor Jesucristo, con la obra de su Espíritu, bendiga su palabra en esta mañana. Amén. En cada corazón. Aquí tenemos una palabra o una frase que se repite dos veces. Es la frase reino de Dios. Reino de Dios. De manera que yo le he puesto como título a este mensaje en esta mañana: el reino de Dios ha venido, recíbelo. Ha llegado el reino de Dios, recíbelo. Es un momento muy importante. Es un momento muy, pero muy importante en el cual Jesús empieza su ministerio, y según Marcos, él empieza su ministerio predicando, ¿qué? ¿El evangelio de qué? ¿El evangelio de prosperidad? ¿El evangelio de buenas obras? ¿El evangelio de bondad? ¿El evangelio simplemente de amor? No, el evangelio del reino de Dios. Hermanos, y esto nos dice algo de inicio. Si Cristo predicó acerca del evangelio del reino de Dios y empezó su ministerio predicando acerca del evangelio del reino de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Predicar el evangelio del reino de Dios. No tenemos que estar inventando otras cosas, predicando otras cosas. Y vamos a ver cuáles son los aspectos de esta predicación o los aspectos del reino de Dios. La idea de esos versículos que Marcos está desarrollando es que Jesús vino para ofrecer a todos el reino de Dios, pero es necesario aceptar sus condiciones. ¿Usted no lo ve ahí? Versículo 14, versículo 15, otra vez, para que ustedes vean que esa es la idea que está desarrollando aquí. Jesús vino para ofrecer a todos, ¿qué? El reino de Dios. Pero para entrar al reino de Dios y recibir ese reino, ¿qué hay que hacer? Hay que aceptar las condiciones. Vamos a ver cuáles son las condiciones, que yo sé que ustedes la vieron ahí. ¿Cuáles son las condiciones? El pasaje está bastante claro. Mira lo que dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús, ¿qué? Vino a Galilea, ¿haciendo qué? Predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Hay una frase que se repite, hay dos frases que se repiten cada frase dos veces. La palabra evangelio y el reino de Dios. El reino de Dios aparece dos veces en estos dos versículos, y la palabra evangelio también aparece dos veces en estos versículos. De manera que estas dos palabras, una palabra y esta frase, son importantes. Jesús vino para ofrecer un lugar en el reino de Dios. Te voy a hacer una pregunta ahora. ¿Tienes tú un lugar ya apartado en el reino de Dios? Hay algunos que tienen que arrepentirse y creer en el evangelio. No solamente que los que se han arrepentido y han creído en el evangelio tienen una parte en el reino de Dios, sino que son parte del reino de Dios. Todos los salvos, todos los que se han arrepentido, todos los que han creído en el evangelio son parte del reino de Dios aquí en la tierra. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones de eso?
Vamos a ver. Pero fíjese que el versículo 14 nos está diciendo que Juan ya había terminado su ministerio de allanar, de limpiar, de preparar el camino al Mesías, de preparar el camino al Señor, de preparar el camino a Cristo con la predicación. Recuerde que en el versículo 4 nos dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba que el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y decía el versículo el versículo 3, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. El versículo 14 nos está diciendo que Juan ya había terminado su ministerio. Había terminado la obra. Había terminado para lo cual él fue enviado antes del Mesías. Es interesante esto. El versículo 14 nos está diciendo que Jesús empezó su ministerio luego de ¿qué? Luego, después que Juan terminó su ministerio. Nos está diciendo que Juan tenía que terminar su ministerio para que Jesucristo iniciara su ministerio. Ahora es interesante que nos dice aquí que Juan terminó su ministerio y no fue que se fue a su casa a descansar, o no fue que se fue de viajes, o no fue que, bueno, se retiró. Juan fue encarcelado. Nos dice el versículo 14, y aunque Marcos no nos da estos detalles aquí en esta parte, pero sí nos dice que Juan fue encarcelado, y de hecho el encarcelamiento de Juan fue debido a que su predicación fue una predicación precisa, una predicación coherente, una predicación valiente, pero una predicación que llamaba al arrepentimiento, y no fue que llamó al arrepentimiento como lo vemos en los primeros versículos, que él salió a toda Judea y todo el pueblo salía a él al desierto, y bueno, él les predicaba que se arrepintieran, como dice también Mateo capítulo 3, que le decía a los publicanos, arrepiéntanse, a los fariseos arrepiéntanse, a los soldados arrepiéntanse. La predicación de Juan que lo metió a él en la cárcel fue por predicarle el arrepentimiento. ¿A quién? A Herodes. En Lucas capítulo 3, el versículo 18 al 20, nos dice algo allí Lucas. Dice, y también con muchas otras exhortaciones, Juan anunciaba las buenas nuevas al pueblo, pero Herodes el tetrarca, siendo reprendido por él por causa de Herodías, mujer de su hermano, y por todas las maldades que Herodes había hecho, añadió además a todas estas esta, que encerró a Juan en la cárcel. ¿Por qué fue que Juan fue encarcelado? Por llamar al arrepentimiento al gobernador. Y posteriormente fue decapitado por una mujer que estaba traicionando a su esposo, que estaba traicionando a su marido. Aunque eso era algo común en el Imperio Romano, eso era algo común de los griegos, de los romanos. Si usted lee esa cultura romana, de esos emperadores, de esos Herodes y de todos ellos, usted va a encontrar dentro de la historia las aberraciones que esa gente cometían entre ellos. Muchos de ellos eran homosexuales, se casaban a la fuerza con su hermana, hasta con hijos y todo eso, hermanos. Eso era una aberración que había
enorme en esa cultura romana. ¿Y qué hizo Juan? Juan le predicó el evangelio y le dijo, arrepiéntete. Eso lo vamos a ver más adelante porque esa historia es narrada un poquito más por el mismo Herodes en el capítulo 6 de San Marcos. En el capítulo 6 encontramos cómo Juan es decapitado por la mujer llamada Herodías. Entonces, Juan es encarcelado y ahora viene Jesús. ¿A qué viene Jesús? Nos dice el versículo 14. Jesús vino a Galilea, ¿qué? ¿A qué Jesús vino, hermanos? Quiero que tengan eso claro ahí, hermanos. Quiero que lo tengamos bien claro. ¿A qué Jesús vino, hermanos? A predicar. Él no vino a sanar, Él no vino a hacer milagros, Él no vino a hacer maravillas, Él no vino a hacer señales. ¿Él vino a qué? A predicar. Entonces, ¿qué era Jesús, hermanos? Jesús era predicador. Alguien dijo, Dios, el Padre tuvo un solo hijo y ese hijo era predicador. Él vino a predicar. Él vino a proclamar acerca del reino de Dios. Y si alguien sabe lo que es el reino de Dios, ¿qué es el reino de Dios? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son las implicaciones del reino de Dios? ¿Usted sabe quién que sabe eso bien? Jesús, el Hijo de Dios. Él sabe lo que es. De hecho, hermanos, Él mismo es el Rey. En el libro de Apocalipsis se describe como Rey de Reyes y Señor de Señores. En el libro, la carta a los Colosenses, que vamos a ir un poquito más adelante, ya en unos minutos a ese pasaje, nos dice que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Él sabe lo que es el reino de Dios. Y de hecho, el contenido de la predicación de Jesús fue el mismo contenido de Juan. Él predicó acerca del arrepentimiento, acerca de creer, acerca de volverse a Dios, acerca de confiar en Dios. ¿Y usted sabe qué significa eso? Si Jesús predicó el mismo mensaje que Juan, está diciendo Jesús, lo que Juan predicó era lo correcto. Y si Juan predicó el evangelio de arrepentimiento, perdón de pecados, salvación, vida eterna, fe en Dios, usted sabe que está diciendo que lo que Jesús vendría a predicar era eso mismo. Hermanos, y entonces, ¿qué tenemos que predicar nosotros? Le voy a dar un tip. Hermano, mire, cuando usted vaya a predicarle a alguien, o cuando salgamos o salga a predicar la palabra del Señor, no se deje distraer por cualquier otro tema. Mire, Jesucristo quiere salvarle, quiere darle vida eterna y lo único que usted necesita, como cualquier persona en esta tierra, es arrepentirse, creer en Jesucristo para salvación y vida eterna. Ese es el mensaje. Es que yo soy muy bueno, es que no importa, aquí nadie es bueno. Todos necesitamos arrepentirnos. Que Dios me tiene que perdonar. No, Dios no te tiene que perdonar. De la única manera que Él te va a perdonar y te puede perdonar es si tú te arrepientes y crees en Jesucristo. Ese es el evangelio, hermanos. ¿Y por qué hay tanto grupo? A mí no me interesa, no me importa cuánto grupo hay. Lo único que la Biblia me dice es que todo aquel que cree de todo corazón y confiesa su pecado a Cristo Jesús y le acepta como único y suficiente Salvador es hijo de Dios. Y ya. Y yo sé que hay personas que tienen interrogantes.
Pero muchas veces entramos en ese jueguito de dime y direte, de dime y te digo. Y nos olvidamos de predicarle el evangelio. Hermanos, el contenido del evangelio es el reino de Dios. Jesucristo predicó, mire, predicando el evangelio ¿de qué? Del reino de Dios. Y es esa la manera como Dios reina, cómo extiende su dominio sobre el ser humano. Y está hablando no de un reino terrenal, es más que un reino terrenal, es un reino espiritual. Es más que un reino temporal, es un reino eterno. Es más que un reino terrenal, es un reino celestial. Por eso nos dice en el versículo 14 que Jesús predicó, proclamó, habló. Hay una versión que en vez de utilizar la palabra predicó en el versículo 14, cuando dice Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, hay una versión que dice Jesús vino a Galilea proclamando el evangelio de Dios. Bajo significa bajo la autoridad, bajo el dominio, bajo el reino del maligno. Hermanos, mire, ¿usted sabe por qué ocurren tantas desgracias en este mundo? ¿Y por qué encontramos todos los días noticias desgarradoras, noticias malas, noticias que uno ni siquiera la quiere leer o la quiere ver? ¿Usted sabe por qué? Porque este mundo, las personas de este mundo están bajo el reino de las tinieblas, bajo el reino espiritual de maldad, bajo el reino del pecado. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros entonces? ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Predicar no acerca del reino de este mundo, sino predicar acerca del reino de los cielos, acerca del reino de Dios. Hermanos, es interesante que Pablo le dice a los colosenses y también nos dice a nosotros que Él nos libró. ¿Quién es Él? Cristo nos libró del dominio de las tinieblas y nos llevó ¿a quién? Al reino de Cristo. Parece como que a usted no le gusta estar en el reino de Cristo. Hermano, lo mejor es estar y pertenecer al reino de Dios, no al reino de las tinieblas, no al reino del pecado. Pablo le dice a Timoteo, el hombre de Dios tiene que ser manso, que tiene que predicar la palabra, predicar el evangelio. Por si quizá Dios quiere, y Dios quiere salvar a algunos, y sean rescatados del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Hermanos, nosotros estábamos cautivos por el pecado, estábamos cautivos por el diablo, y gloria a Dios porque Cristo nos rescató. Cristo nos libró de ahí y nos llevó al reino de Dios. Vamos a ver ahora, todo esto hasta aquí es introducción. Vamos a ver algunos aspectos del reino de Dios presentados en la predicación de Cristo. En primer lugar, el reino de Dios, sencillo. Número uno, el reino de Dios es mejor. Si Cristo vino a predicar el reino de Dios, nos está diciendo que lo que Él está predicando y lo que Él está enseñando es lo mejor. No hay algo mejor que eso. Por eso, como decía ahorita, Jesús era ¿qué? Jesús era predicador, porque Él vino a ¿qué? A predicar. ¿Y vino a predicar de qué? Del reino de Dios. Él no vino a predicar
de un reino político, Él no vino a predicar de un reino social, Él no vino a predicar de un reino popular, Él vino a predicar del mejor reino que hay en el universo, el reino de Dios. Tristemente, muchos púlpitos están predicando y le están cediendo sus púlpitos y sus predicaciones son de hombres, son de políticos, son de gobiernos humanos. Hermano, no nos interesa predicar de un político, ni de un gobierno, ni de un partido. Predicamos acerca de Jesucristo. Predicamos acerca del cielo. Y hermano, estamos predicando de un reino que es el mejor porque ha durado por toda la eternidad. Dios está sentado en su trono y nadie lo apea de ahí. Nadie lo quita de ahí. Alguien intentó, pensó. Dice la palabra, dice que pensó. Subiré y me sentaré. Nada más lo pensó y dice que fue echado fuera. Hermano, ese trono y ese reino, nadie lo puede destruir. Vamos a hacer una votación. De hecho, ese personaje armó un grupito. Vamos a hacer una rebelión aquí, vamos a pegar a Dios del trono. Todos se fueron, a todos lo sacaron. O usted está con Dios o está en contra. No hay término medio tampoco en esto. O está con Dios o está en contra. O pertenece a su reino o no pertenece a su reino. Un comentarista dice, Jesús era un predicador que hizo milagros maravillosos, no un obrador de milagros que a veces predicaba. Lo primero que Jesús hizo no fue hacer milagros. Lo primero que Jesús hizo fue predicar el evangelio. Esas campañas, esos espectáculos que hay por ahí, viene un sanador, viene un profeta, viene noche de milagros. Hermano, corra lejos de por ahí. Pase lo más lejos que usted pueda por ahí. Porque Jesucristo no vino a hacer milagros. Jesucristo vino a predicar acerca del reino de Dios. Hizo milagros, pero eso no fue el ministerio principal de él. El ministerio principal de él era demostrar que era Dios y demostrar que él venía de Dios, demostrar que él era el único medio de salvación y predicar acerca del reino de Dios. Lo otro era confirmación, eran evidencias. Ya no se necesitan evidencias. Las evidencias están hechas. Y alguien pudiera decir, ¿cuál es la diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos? Porque si hay algo real es que en el libro de San Mateo, el evangelista, habla mucho acerca del reino de los cielos. El reino de los cielos. El reino de los cielos. Y de hecho, Mateo presenta a Jesús como rey, por eso habla mucho del reino de los cielos. El reino de los cielos es semejante a, el reino de los cielos es semejante a. Y puede haber una diferencia, Encontré a un comentarista que lo explica un poquito más preciso, más claro, y quiero tomar sus notas para hacer referencia a esto. Él dice que el reino de los cielos es el gobierno de Dios sobre la tierra. Mas el reino de Dios incluye a la totalidad de su universo, incluso más allá de los límites de esta tierra. Así que, dice este comentarista, el reino de los cielos está en el reino de Dios. Mateo estaba aplicando el gobierno de Dios específicamente a esta tierra. En cambio, Marcos estaba extendiéndose más allá, incluyendo una zona más amplia, porque el reino de Dios abarca a todo el universo con todas sus criaturas.
Sencillo, cuando Marcos habla de que Cristo predicó el reino de Dios, no está hablando acerca de su reinado aquí en la tierra, sino que está hablando de su reinado en todo lo que existe. Hermano, esto me encanta a mí. ¿Usted sabe por qué? Porque me dice a mí que si Dios tiene un reinado en todo lo que existe, no hay nada que ocurra en todo lo que existe que no esté bajo el dominio y el control de Él. Y algunos dirán, ¿y el diablo? El diablo está bajo el control de Dios. Satanás no hace nada sin que Dios le dé autorización. Hermano, el diablo no anda suelto haciendo lo que él quiera y cuando él quiera. Él tiene que pedir permiso, tiene que pedirle autorización a Dios. Si no fuera así, hermanos, Dios no fuera soberano. Y si no fuera así, hermanos, esto tuviera peor. Y tenemos ejemplos, uno en el Antiguo y otro en el Nuevo, por decir dos. ¿Usted se acuerda cuando Job dice que se presentaron delante de Dios los hijos de Dios, dentro de los cuales estaba Satanás? Y Dios le pregunta, ¿de dónde tú vienes? ¿Qué tú estabas haciendo? Da tu informe y habla rápido, que no tengo mucho tiempo para ti. No, andaba por la tierra, rodeando la tierra y andar por ella. Ah, mira, ¿no has considerado a mi siervo Job? Justo, varón recto, delante de Dios, que no hay nada que acusarle a él. No, Dios, tú sabes, lo que pasa es que si tú le has rodeado de bien y le has hecho de todo, le has dado de todo, lo has bendecido, ¿cómo él no te va a servir a ti? No va a ser justo y recto. Ah, ok, mira, te lo pongo en tus manos. Haz con él lo que tú quieras, pero no le toques su alma. Imagínese cómo salió Satanás de allí. Feliz, contento, voy a acabar con este hombre, pero no le puedo, voy a quitarle todo, pero no puedo quitarle el alma. Y Dios va a ver que él lo va a maldecir. ¿Usted se acuerda en otra ocasión que el Señor Jesús llamó a sus discípulos? Le dije a sus discípulos, mire, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. La prueba, la tentación, el momento de dificultad, de adversidad que sufrieron los discípulos encabezados por Pedro, fue Satanás, pero con el permiso del Señor. Hermanos, nada ocurre en este mundo, yo estoy convencido de eso, nada ocurre en este mundo sin la autorización de Dios, porque Él está en su trono reinando. Y Él no es que está descuidado, ay, me pasó esto. Dios quizás no quería que pasara esto. Tranquilo, tranquila. Todo está bajo el dominio de Dios. Por eso dice su reino, habla del reino de Dios. Y hay un reino terrenal también. ¿Cuál es ese reino terrenal? Los reyes, los emperadores, los presidentes, los gobernantes. De hecho, en el libro hay varios pasajes. Pero, por ejemplo, en el libro de Romanos capítulo 13 dice que las autoridades y los gobernantes, no hay autoridad ni hay gobernante que no haya sido ¿qué? ¿Puesto por quién? ¿Puesto por quién? Ok. ¿Tú sabes qué significa eso? Que el presidente que usted y yo tenemos, no fue los dominicanos que lo pusieron ahí, ¿no? Él quizá no, él no utilizó a nosotros para ponerlo ahí, pero el que lo puso en última instancia fue él ahí. Y fíjense que Romanos no está hablando bajo, no le está escribiendo, Pablo no le está escribiendo a los romanos un grupo de creyentes, un pueblo que estaba bajo un gobierno demócrata o democrático. Estaba en un imperio. Por eso
Jesús dijo en San Juan capítulo 18, el versículo 36, Él dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, mas mi reino no es de aquí. Tristemente hay creyentes que prefieren estar y pertenecer a un reino terrenal que a un reino celestial y estar más conforme con un reino terrenal que con un reino celestial. Pero también la Biblia habla de un reino de las tinieblas. Ya hemos visto el reino de Dios, el reino de los cielos, el reino terrenal o los reinos terrenales, pero también hay un reino espiritual que es llamado el reino de las tinieblas. Hay referencias a esto en Efesios capítulo 4, Colosenses capítulo 1, Efesios capítulo 5, acerca de ese reino de oscuridad, ese reino de pecado, ese reino de maldad. Por eso, hermanos, el reino que Jesús vino a predicar en su evangelio es el reino de Dios, que es el mejor reino de todos, solo porque tiene un mejor rey. Tiene un rey eterno, tiene un rey santo, tiene un rey justo, tiene un rey bondadoso, un rey misericordioso, un rey todopoderoso. De hecho, en el reino de Dios se habla, algunos hablan y dicen, yo también lo veo de esta manera, que el reino de Dios tiene varios aspectos. El reino de Dios, número uno, un reino espiritual, reino milenial y reino eterno. Y yo creo en los tres. Hermanos, si Jesucristo dice en Marcos capítulo 1, el versículo 15, que el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado, ¿qué nos está diciendo? Que el reino de Dios ya está aquí entre nosotros. Pero no es un reino terrenal, porque Jesucristo no está sentado en una silla, en un gobierno. Pero sí Jesucristo espiritualmente tiene que reinar y está reinando espiritualmente en todos aquellos que le han recibido. Ahora, usted sabía que, hermano, nosotros como súbditos del reino espiritual de Cristo muchas veces somos rebeldes y desobedientes, nosotros mismos. Hermanos, que el Señor nos ayude a someternos al reinado de Cristo aquí en la tierra mientras Él. Pero también yo creo, hermanos, en un reino milenial, en que un día Cristo reinará aquí en la tierra físicamente. El libro de Apocalipsis habla de eso a partir del capítulo 19, 20. Habla de un reino que Jesucristo establecerá aquí en la tierra. Y dice que ese reino será con justicia y juicio. ¿Por qué, hermanos? Porque en los reinos terrenales no hay justicia, no hay juicio, no hay bondad. Lo que hay es mucho. ¿Qué es lo que vemos, hermanos, en los reinos de este mundo? ¿Cuáles son las palabras que son los titulares que más se mencionan de los gobiernos, de los reinados? ¿Cuáles son las palabras que más se escuchan, se leen? Corrupción. Bueno, ya esa sería la palabra. Corrupción, engaño, mentira, fraude, ladrones. Eso lo dijo el hermano aquí. No voy a decir el nombre porque hay mucha gente que lo está escuchando por gato también, lo dijo el hermano aquí.
inmoralidad, promesas incumplidas que describen a los gobiernos y a los reinados de este mundo. Hermano, pero el reinado de nuestro Señor Jesucristo será con justicia y equidad, porque Él es justo. El segundo aspecto del reino de Dios, no solamente que es el mejor reino, sino que es un reino del cielo. Bueno, aunque no terminé de decirle el tercer aspecto del reino de Dios, hablamos de un reino espiritual, un reino milenial y un reino eterno. Pero el segundo aspecto del reino de Dios es que es del cielo. Como ya hablamos acerca de cómo lo describe Mateo, el reino de los cielos. Y aquí dice el versículo 15 de San Marcos capítulo 1, que él vino predicando el evangelio del reino de Dios diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Hermanos, más que un reino terrenal, es un reino celestial, es un reino espiritual. Es un reino del cielo. Por eso dice, se ha acercado. El reino de los cielos, el reino de Dios ha venido. Un predicador dijo, el evangelio son, oigan esto, el evangelio son las buenas nuevas de que Dios perdona a pecadores y los lleva a su reino eterno cuando ellos se arrepienten de sus pecados y creen en el evangelio de Cristo. En otras palabras, el evangelio es del cielo, el reino de Dios es del cielo, porque lo que Cristo está haciendo es eso. Mire, el reino se ha acercado, el reino de Dios se ha acercado, está aquí. Y yo lo quiero sacar de aquí para llevarlos a un lugar mejor. El tiempo se ha cumplido. ¿Qué indica esto? Esto indica, hermanos, una oportunidad. No está hablando de horas, no está hablando de un tiempo de reloj, sino está hablando de una oportunidad. El tiempo se ha cumplido. La oportunidad ha llegado. El tiempo de decisión está ahí. El momento para recibir el reino de los cielos, el reino de Dios, llegó. Es una oportunidad. Por eso el título del sermón en esta mañana, el reino de los cielos, el reino de Dios ha venido. Recíbele. Acéptale. Es una invitación. Es un tiempo apremiante. Como dice Pablo a los Corintios, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Hoy es el tiempo para recibir el reino de Dios. Y eso fue lo que Jesucristo vino a predicar. No para mañana, no para después, sino ahora. Es el tiempo que habían anunciado los profetas. Es el tiempo para tomar una decisión de salvación eterna. Me encanta, hermanos, esa escena allí en la cruz. Me encanta. Jesús crucificado con dos malhechores, dos ladrones, dos corruptos, dos perversos, dos asesinos, dos inmorales, igual que todos nosotros. Y uno de ellos le dijo, acuérdate de mí. ¿Cuándo qué? Cuando vengas en tu reino. Y que el Señor le dijo, está bien, cuando yo venga yo me acordaré de ti. ¿Fue eso que le dijo? Ok. Él le dijo, desde hoy mismo estarás conmigo en el paraíso.
No es para después, no, es ahora. Bueno, por eso no es presionar a las personas, no es atosigar a las personas, no es tampoco amenazar a las personas, es invitar a las personas. Cuando usted está hablando con alguien acerca de Cristo, invítelo ahí mismo. ¿Por qué no le entregas tu vida al Señor hoy? No lo amenaces, no, que si no te conviertes hoy te vas para el infierno. No, esa no es la estrategia del Señor Jesús tampoco. La invitación, el tiempo está aquí. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios ya llegó. Recíbelo. Acéptalo. Puede ser la última vez que tú le prediques a esa persona. No necesariamente porque él se muera, sino porque tú te mueras también. Porque a veces estamos pensando que, bueno, puede ser la última vez que te voy a predicar, porque tú te puedes morir ahorita y tú no te puedes morir. Es posible. Bueno, hay que estarse tranquilo porque uno no sabe cuándo uno se va. Por eso, hermanos, es una invitación. Pregunta, hermano, ¿vemos a Jesucristo amenazando a la gente aquí? ¿Vemos a Jesucristo atosigando a la gente aquí? Presionando a la gente. No, que conviértete, que conviértete. Jesucristo no está haciendo eso, Él está invitando, Él está diciendo, mira, el tiempo llegó, es apremiante que tú tomes la decisión, es apremiante que lo recibas, el reino de Dios ya está aquí, no tienes que esperar a tanto tiempo más adelante, está aquí, recíbelo. Es la misma estrategia que tenemos que hacer nosotros. Y en tercer lugar, no solamente que el reino de Dios es el mejor porque tiene un mejor rey, el reino de Dios es del cielo porque habla de algo más grande que lo que nosotros vemos. De hecho, Pablo dice que cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios ha preservado, ha preparado para todos nosotros los que creemos en Él. Bueno, lo que veremos en el reino de los cielos, en el reino de Dios, no se compara con lo que nosotros vemos aquí. En tercer lugar, ese reino tiene condiciones. El reino de Dios tiene condiciones. ¿Cuáles son? Versículo 15. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Sencillo? Sencillo, pero no tan sencillo. ¿Entendieron ahí? Sencillo, pero no tan sencillo. No puedes entrar al reino de Dios a menos que aceptes sus condiciones. Eso no dice que tú vas a llegar con el pecho abierto. Yo tengo que entrar aquí. Muchos se les va a explotar el pecho. Porque aquí han tenido mucho puesto, aquí han tenido mucha jerarquía, aquí han tenido mucho nivel, aquí han tenido mucha popularidad. A Dios no le importa nada de lo que tú hayas tenido aquí. Tú puedes ser quien tú quieras. Tú puedes haber tenido lo que tú quieras. Tú puedes haber hecho lo que tú hayas querido o lo que hayas logrado. Al reino de Dios se entra exclusivamente por las condiciones que Dios ha establecido. No, que San Pedro me envió. No sé. La única puerta es Jesucristo. No, que yo fui presidente allá en el mundo, en la tierra. ¿Y? No, que yo logré tanto. No, que yo gané tanto. No, que yo hice tanto. Las condiciones del reino de Dios son arrepentimiento y fe. Jesús le dijo a Nicodemo, ¿qué le dijo a Nicodemo? Te es necesario nacer de nuevo. ¿Para qué? Para entrar en el reino de Dios y para ver el reino de Dios. Nicodemo, tú puedes ser quien tú quieras.
tú eres el maestro de Israel, pero te es necesario nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo, usted sabe qué hay que hacer. Hay que arrepentirse. Por eso dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué es arrepentirse? Es volverse de su propio camino a Dios. ¿Y qué implica esto? Reconocer su propio pecado, es reconocer su rebeldía, es reconocer su estado delante de Dios. El arrepentimiento involucra un cambio radical en la mente y en el corazón. Un momentito. En Hechos capítulo 2, ¿qué fue lo que predicó Pedro? Ok, varones, ¿qué debemos hacer entonces ahora? ¿Qué les dijo? Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hermano, y el arrepentimiento, acuérdese que no es solamente para los inconversos, es también para los conversos, es para nosotros. Condición 1, primera condición, arrepentirse. Usted tiene que reconocer su pecado delante de Dios. Tiene que reconocer su falta delante de Dios y volverse a Dios. Y en segundo lugar, creer. ¿Qué significa creer? Usted sabe lo que significa creer. Confiar, aceptar, tener una fe completa. Esto es dejar de hacer lo que tú piensas o entiendes que es mejor y rendirte completamente a Él. Esta creencia no es solamente una creencia intelectual, sino que también envuelve confianza y compromiso con el Señor Jesús. ¿Usted sabe por qué? Hay mucha gente que cree, pero no se compromete. Amén. Hay gente que cree, pero no se compromete. Y yo creo, hermanos, que ese es el problema del cristianismo hoy día. Mucha creencia, muy bien, pero poco compromiso con el Señor. Si estas son las condiciones del reino, nosotros no debemos cambiar las condiciones establecidas. Número 1, porque nosotros no somos el rey, ya el rey estableció las condiciones. Y si esas son las condiciones, debemos predicar las mismas condiciones. Recuerde, el reino de Dios es el mejor reino, el reino de Dios es del cielo y el reino de Dios tiene condiciones. ¿Qué es lo que resta? Yo creo que es la mejor oferta. Le pregunto, para ir cerrando, ¿hay alguna mejor oferta que esta? ¿Hay alguna mejor oferta que esta? Honestamente, ¿hay alguna mejor oferta que esta? Tiene el mejor rey. Un rey eterno, un rey bueno, un rey soberano, un rey misericordioso, bondadoso, amoroso, justo, santo, todopoderoso, que no le falta nada, que te lo tiene todo en sus manos. ¿Hay algún mejor reino que este? Que no tiene que pedir prestado. No le debe a nadie. Lo dijo este hermano también. O sea, a mí me gusta predicar aquí, porque me ayudan a predicar, usted sabe. ¿Hay algún mejor rey que este? ¿Hay algún mejor reino que este? No es un reino, en segundo lugar, que es de esta tierra, porque todos los reinos de esta tierra pasarán y terminan. Es un reino celestial. Y Él nos hace la invitación, acéptalo. Solamente hay que aceptar sus condiciones. ¿Cuáles son? Arrepentirse y creer.
Si esta es la mejor oferta, entonces debes aceptarla. Vamos a orar. Señor, gracias por la oferta del reino de Dios. Gracias porque muchos de los que estamos aquí ya hemos recibido esa oferta. Hemos aceptado esa oferta. Ahora ayúdanos a sujetarnos al rey que tenemos. Si decimos que tú eres nuestro rey, tenemos que humillarnos delante de ti. Como dijo el Señor Jesucristo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y Él les dirá, apartaos de mí, nunca os conocí. Y Él dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Señor, ayúdanos a ser buenos súbditos, buenos ciudadanos de tu reino. Queremos que tú establezcas tu reino aquí en la tierra, pero ya tu reino ha venido y está en medio nuestro, está entre nosotros. De hecho, nosotros como creyentes somos parte de ese reino. Ayúdanos, Señor, a dar buen testimonio en esta tierra de que pertenecemos a un reino mucho mejor, que tenemos un mejor rey, y a comportarnos en esta tierra como peregrinos, extranjeros. No pertenecemos al reino de esta tierra, pertenecemos a un reino celestial. Amén. Ayúdanos, Señor, en donde quiera que estemos. No somos dignos de pertenecer a tu reino por lo que somos, pero gracias por librarnos del reino de las tinieblas, del dominio de las tinieblas, del dominio del pecado de Satanás, y trasladarnos, llevarnos al reino de Cristo Jesús. Gracias, Señor. En esta mañana entendemos que hay personas que aún no pertenecen a tu reino y queremos animarles a que acepten las condiciones del reino, porque tú no quieres que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así con los ojos cerrados, con las cabezas bajas, nadie mirando a nadie en esta hora, quiero hacer una pequeña invitación a los que están aquí sin Cristo. Si esta es la mejor oferta de Cristo, predicar el evangelio del reino, te animamos a que le aceptes. No salgas de aquí sin entregarle tu vida al Señor. Él quiere que tú pertenezcas a ese reino eterno, reino celestial, reino espiritual. No te voy a pedir que levantes la mano, pero sí te quiero invitar a que si quieres, puedes hacer una oración ahí, hablar con el Señor y decirle, Señor, puedo hacer de esta manera, decirlo con estas palabras si quieres, Señor, reconozco que soy un pecador, reconozco que me he apartado de ti, reconozco que te he fallado, reconozco que he sido un rebelde por muchos años, reconozco que no merezco nada de lo que tú me das y mucho menos la salvación. Pero también quiero confesar a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Si quieres hacer esta oración, pedirle perdón al Señor ahí donde estás. Señor, perdona mis pecados, límpiame, cámbiame, hazme una nueva criatura para que tú seas el Rey y Señor de mi vida. Confío en tu sacrificio, confío en tu obra de salvación. Si haces esa oración, no porque hagas la oración, sino porque lo haces de corazón, el Señor te acepta en su reino.
Si has hecho esa oración y más adelante quieres confesar públicamente, puedes hacerlo. Pero te invitamos, no te vayas de aquí sin entregarle tu vida a Cristo. Señor, gracias. Porque si tu reino no hubiese venido aquí a la tierra, estaríamos todos perdidos. Bendiga su palabra, cada corazón. En el nombre de Jesús.